significa que las cuentas de internet te van a llegar a vos también. Ahí está, gracias, profe. Acá Don Curi tiene el dilema de un cálculo de una medida de una superficie S, y esta superficie S formalmente estaría dada por una relación G de XY igual a 10 menos 2X menos 5Y. Así sería, ¿no es cierto, Don Curi? Sí, profe. Correcto. Y esa superficie estaría, por decirlo de alguna manera, encerrada en una determinada zona Q. ¿Está bien? Y esa zona Sí. Q estaría dada por una relación de pares ordenados que obviamente pertenecen al dominio de G, con la condición de que x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 9. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, yo hago un poco de abstracción de la situación gráfica, porque digamos que si uno pretende hacer la forma gráfica muy fidedigna de lo que intentamos tener, se nos complica la vida, ¿no es cierto? Pero en definitiva, lo que nosotros estamos teniendo acá concretamente es de que la integral doble sobre la superficie S, que es la forma plana, de un campo escalar de 3 variables que es la constante 1, multiplicado por la raíz cuadrada de g sub x al cuadrado más g sub y al cuadrado más 1, raíz cuadrada, diferencial de, vamos a llamarle así, de Q, es la que soluciona nuestro problema en términos de Q. ¿Se entiende? O sea, sí, 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 sí. la integral doble sobre S de la constante 1 diferencial S es lo que me pide el problema. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y eso, referido a el problema Q, de la zona Q, es esto que está acá. Entonces, yo de alguna manera te digo que G sub X es igual a menos 2, G sub Y es igual a menos 5. Entonces esto que está acá, de alguna manera, se termina por escribir como la integral sobre Q de 4 más 25 más 1, raíz cuadrada, y vamos a escribir así, de X de Y, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, y ahora sí me ocupo de describir claramente la zona Q. De hecho, esto es la raíz cuadrada de 30, ¿no es cierto? O sea que en realidad esto no interesa porque es una constante, que la dejamos ahí en el tintero, ¿no es cierto? Sobre Q. Pero yo tendría acá ya sí claramente la situación de Q, y la situación de Q vista en la bidimensional situación XY no es otra cosa que algo que está encerrado de forma tal de que el radio es, ¿cómo es? Es 3, ¿no es cierto? 3. ¿Sí? Correcto. O sea que, hablando en el criollo básico, esta curva exterior es x al cuadrado más y al cuadrado igual a, vamos a escribirlo así, 3 al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos resolver nuestra problemática, deberíamos resolver pensando en, por ejemplo, esto va desde menos 3, 0 a 3, 0 en términos de pares ordenados, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de la integración de la raíz cuadrada de 30
respecto de y, integrado luego respecto de la variable x, tomando ahí como menor valor a 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada negativo, y 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada positiva, que sería la porción superior y la Sí. porción inferior, ¿no es cierto? Sí. De lo que estamos definiendo nosotros como contorno, porque tenemos que describirlo, no nos queda más remedio que describirlo de esa manera, ¿no es cierto? De esta manera. Y acá, obviamente, la integración se desarrolla entre menos 3 y 3. ¿Está bien? Fíjate que esto ofrece una simetría, pero la forma plana no ofrece la simetría, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo no puedo pensar en un cuarto de cuadrante y multiplicarlo todo por 4, ¿se entiende? No, claro, sí, sí. ¿Se entiende? Eso hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, no me queda más remedio que resolver la problemática esta de esta manera, y esto me daría a mí la integración entre menos 3 y 3 de la raíz cuadrada de 30, que no es otra cosa que un pobre número real, de 2 veces 9 menos x al cuadrado, si es que escribo la integral del diferencial de y, ¿no es cierto? Sí. Y me queda por un 2, ¿no es cierto? Y esto me va a quedar por un diferencial de x, y por lo tanto esto vamos a terminar de escribir como 2 por la raíz cuadrada de 30, por la integral entre menos 3 y 3, de 9 menos x al cuadrado, raíz cuadrada diferencial de x. Y esto me voy a dar vuelta y voy a buscar mi machete, que me gusta a mí tenerlo a mano. ¡Ay, Dios! Y el machete mío dice que es el manual de tablas y fórmulas, ¿no es cierto? A ver, por acá tengo que tener, acá está, a ver. Sería, un segundito, acá está. Sería algo de la forma, lo escribo por acá, a ver, lo escribo... ¡Guau! ¿Qué salió la transformada de la placa? ¿Qué será esto? Bueno, no importa. Vamos acá al costado. Se nota que es una pizarra que ya la usé. Un segundo, que acá tengo. Acá me dice a mí que la primitiva de... Un tercio. un segundito, que ya se me dio vuelta la hoja acá. Acá está, ahora estoy. La primitiva de a al cuadrado menos x al cuadrado raíz cuadrada, así, ¿no es cierto? Eso, según mi tabla, es igual a x por a al cuadrado menos x al cuadrado raíz sobre 2 más a al cuadrado sobre 2 por el arco cuyo seno vale x sobre a. Esa es mi problemática. Entonces esto sería igual a 2 por la raíz cuadrada de 30, lo escribo para no olvidarme, y acá vamos a escribir, evidentemente a cuadrado es 9, ¿no es cierto? Para mi problema, ¿no es cierto? O sea que a es igual a 3. Entonces acá me va a quedar x por 9 menos x al cuadrado raíz cuadrada sobre 2 más 9 sobre 2 por el arco cuyo seno es x sobre 3. Así. Obviamente entre 3 y menos 3. Ahora bien, cuando yo meto el número 3 dentro de esta relación, fíjate que el primer sumando se hace pelota. ¿Sí? El primer sumando se hace pelota. Y fíjate que cuando vamos a meter el primer sumando, cuando metamos menos 3, también se nos hace pelota. ¿Sí? Porque te queda 9 menos x al cuadrado que se destruye. Entonces, básicamente, esto va a quedar como 2 por la raíz cuadrada de 30 por, y voy a escribir así, 9 medios por el arco cuyo seno vale 3 sobre 3, así, menos el arco cuyo seno vale menos 3 menos 3 sobre 3. Así sería, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Y esto que está acá, bueno, evidentemente el 2 se cancela con el 2, queda el 9 raíz de 30, etcétera, etcétera. Y esto sería el arco cuyo seno vale 1. Acuérdense que la forma trigonométrica del seno, la vamos a dibujar así bien exagerada.
es así, y la forma arcoseno es una forma que está definida como función inversa entre estos dos sectores, ¿no es cierto? Ujú. O sea, esto que está acá es pi sobre 2 y esto Pi que está sobre acá 2. y pi sobre 2 negativo. Ujú. Entonces, evidentemente esto vale 1 y estoy hablando del arco cuyo seno vale 1 y estoy hablando del Pi. factor numérico pi sobre 2, ¿no es cierto? Ujú, sí. ¿Me entiende? Y el arco cuyo seno vale menos 1, acá es menos pi sobre 2, Ujú. ¿no es cierto? Menos pi sobre 2. O sea que me va a Menos quedar más. menos pi. Puede ser. Exacto. Entonces, acá sería 9/30 raíz pi. Pi. ¿Sí? Parece que sí. Sí, perfecto. ¿Quedó así? Sí. ¿Por qué, profe, dio igual? ¿Cómo por qué dio igual? No entiendo. Porque si usted, como lo trabajó, la superficie tiene parte positiva y parte negativa. Y como Disculpame, la integral... estás cometiendo un error gravísimo. ah, Volvé a decirme tus palabras. que el área de la superficie que queremos calcular, una parte está por arriba del eje del plano XY y otra parte por debajo del plano XY. Vuelvo nuevamente a decirte lo siguiente. Vos estás calculando una superficie. Que la pobre superficie esté referida en términos eh, geométricos por debajo del plano XY o por debajo o por encima del plano XY, la superficie esa, Ujú. ¿por qué vos decís que es negativa? No, porque como analizamos que la integral es un valor, calcula un proceso, un neto de un proceso, un Bueno, total de un proceso, entonces, y entonces me vuelvo, colgué de ahí. entonces vuelvo nuevamente a, voy a borrar esta pantalla que tengo acá porque si no se me arma un despiole. A ver un segundito, por favor. Están viendo, ¿no? Porque tengo un montón de cosas acá escritas. Se borró el lienzo, me imagino, ¿no? ¿Sí? Se borró. Bueno, el concepto, vuelvo nuevamente al concepto de la integral de un campo escalar sobre un campo escalar de 3 variables. Fíjate que el campo escalar de 3 variables tiene un dominio que es el espacio tridimensional o una parte del espacio tridimensional, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y la parte del espacio tridimensional que yo estoy por considerar de su dominio es, de alguna manera, algo que, te lo voy a dibujar a propósito, es esta, Ujú, en donde una parte está por debajo del plano XY y otra parte está por encima del plano XY. sí, ¿Estamos de acuerdo o no? sí, sí. Cuando nosotros analizamos el problema de la integral sobre esta superficie S de este campo escalar de 3 variables, lo que nosotros hacemos en términos Ah, formales es dividir esta superficie en un montón de partecitas elementales. sí, ¿Estamos de acuerdo o no? sí, sí, sí. Entonces, esto para nosotros, desde el punto de vista conceptual, es un límite de una sumatoria del valor que toma la función en cada uno de los pedacitos multiplicado por la medida de cada uno de los Claro. pedacitos. Pero Sí, la sí. medida de cada uno de los pedacitos es un número positivo. Sí, sí, profe. Ahora ¿Entiende o no? ahora entiendo por qué Y esa superficie. cuando le tomamos a esto como 1, Sí, bueno, estoy tomando un totalmente. caso Es particular. positivo, claro. ¿Se entiende? Debe Sí, quedar ahora claro sí. eso. Sí. Por eso yo hago hincapié y recalco siempre que cuando nosotros tenemos en análisis 1 la integral de f de x diferencial x, este factor que está acá es Es un siempre elemento positivo. positivo. Cuando nosotros Sí. consideramos la integral doble sobre una q de una f de xy, elemento de área, De S o área. estos factores siempre positivos. Sí, ¿Se perdón. entiende o Sí, no? sí. Sí, lo tomé Debe como si quedar. fuera la función, me confundí. No hay que confundir. Por eso te dije, estás cometiendo un error. No importa, está Sí. bien. Lo importante es preguntarse y
responderse, y si uno no puede responderse, bueno, generar el por qué, ¿no es cierto? O sea, tirar la pregunta, che, ¿por qué? Yo subí la superficie y dio el mismo valor que calculó usted. Claro, está bien, si vos agarrás, levantás para arriba digamos, como está Cambié metido dentro como está metido dentro del caño, lo único que hace es la trasladar en forma paralela. claro, no Eh, cambiando la inclinación. Por supuesto, la tenés que trasladar en forma paralela. Entonces, lo único que estás haciendo vos es una artimaña para decir, bueno, Sí, me voy para arriba, pero en realidad no hace falta ir para no arriba. hacía falta, no hacía falta. No hacía falta en este Efectivamente, no punto. hacía falta. No obstante, ante la duda a veces uno dice, bueno, está bien, voy a producir Gracias. lo que necesito porque tengo miedo de que la cosa negativa me joda. Pero bueno, ahora ya no te va a joder. No, ahora le agarré, le agarré. Está. Bien, bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿No? Somos tan pocos que... ¿Quién está acá? Tatiana, di algo. Te conozco la voz. Tatiana está en modo automático. No, profe, estoy acá. Está también Micaela. ¿Quién es Micaela? Micaela, ¿qué tenés para opinar de todo esto? Micaela, ¿por qué estás tan vergonzosa? Abre tu micrófono. Micaela no se fue, se fue. Y acá está don Daniel Benjamín también. ¿Qué tiene para decirnos Daniel Benjamín? Profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo es? Los ejercicios de superficie no llegué a practicar todavía. Ajá. Bueno, acá tenés uno que ya lo hemos dejado planteado, le hemos calculado más o menos la resolución, pero sería bueno que se pongan a verlo, ¿no es cierto? Traten de resolver la situación. Bueno, Este que continúo. plantearon, Sí, te escucho, discúlpame, te escucho, te escucho. disculpe, profe, este que plantearon recién, ¿de cuál de los problemas es? ¿De No los tengo la deudores? más mínima idea. Ahí Martín sacó el... Ah, creí que habían La planteado profe alguno de los que... Viviana, la ¿Cómo? profe Viviana había pasado, la profe Viviana había pasado unos ejercicios de Ah, refuerzo para practicar, y es el problema 2 de ese PDF, Néstor. Ah, está, gracias. bien, está Después bien, te está bien, paso. está bien. No, buenísimo. Y Correcto, lo, correcto, correcto. Bien, ahí Micaela dice que Micaela no. Micaela no habla, escribe. No hay problema. Bien, continúo con la temática esta que estábamos hablando. Comparto pantalla nuevamente. Y la clase pasada, nosotros habíamos estado viendo un campo de vectores, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esa situación? Habíamos estado viendo un campo vectorial F como caso particular que iba de un conjunto A que estaba incluido en R a la 2 y nos íbamos a un conjunto B que estaba también incluido en R a la 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Puede ser? sí, profe. Bien. Es más, yo les había planteado a ustedes un caso particular de un campo vectorial que era de la forma X, voy a escribir así, con una coma, cada componente dividido X al cuadrado más Y al cuadrado raíz cuadrada. ¿Se acuerdan de esto, no es cierto? ¿Sí? Que era que desde el punto de vista, llamémosle así, de sus, llamémosle así, propiedades, era evidente que la norma en cada lugar XY del campo valía siempre 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Y que en términos un poco así gráficos, primero de todo habíamos descrito que el dominio de este campo de vectores no era otra cosa que un conjunto de pares ordenados X e Y con la condición de que el 0, 0
sea distinto de xy, ¿no es cierto? ¿Está bien? O que habíamos dicho de que esto no era otra cosa que un conjunto A igual a R a la 2 menos el conjunto formado por los pares ordenados 0, 0 únicamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Estoy hablando en Sí, chino profe. o me están entendiendo? ¿Puede ser? Y esto, desde el punto de vista gráfico, no era otra cosa que algo que lo habíamos manifestado en términos gráficos más o menos de esta forma, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí, profe. Bien. Después les había dado otro ejemplo de un campo de vectores que era de la forma menos ix sobre x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada, en donde por la naturaleza de su expresión el dominio es exactamente igual que la situación anterior. Incluso la norma de este campo para cualquier par ordenado xy es siempre igual a 1. Y desde el punto de vista, llamémoslo así, conceptual gráfico, lo entendíamos en el plano xy dibujado como algo que de alguna manera hacía algo así, ¿no es cierto? ¿Sí? Era como que intentaba dar vuelta al mundo este campo, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy dibujando? ¿Se acuerdan de esto? ¿Puede ser? Sí, profe. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, yo me voy a quedar únicamente con la consideración ya un poco más abstracta de decir que tengo un caso general obviamente, un caso general de un campo vectorial que, bueno, depende de la variable x e y, y estoy, de alguna manera, trabajando dentro del dominio de ese campo, ¿sí? Bueno, el dominio es una superficie que puede ser abierta, que puede ser cerrada, que puede ser no acotada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de esa superficie, dentro de ese conjunto dominio, yo puedo imaginarme que tengo una curva C de esta naturaleza, que empieza por algún lugar y termina por algún lugar. ¿Sí? Tengo una curva C. Y la curva C está recorrida en un determinado sentido, como el que acabo de marcar por una flechita. Cuando nosotros tenemos una curva, es porque estamos designando a cada uno de los puntos de la curva mediante una función vectorial que en general la indicamos como una función del tipo r de t, que tiene una componente x de t y una componente y de t. O si lo quieren describir como una x de t versor y más una y de t versor j, es exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí me han seguido o no? ¿Puede ser? Sí, profe. Es obvio que si la curva empieza en algún lugar y termina en algún lugar, es porque estoy diciendo de que la variable que describe a la curva empieza en un lugar t sub 0 y termina en algún lugar, qué sé yo, t sub 1. Por decirlo así, ¿no es cierto? En otras palabras, yo estaría diciendo de que el punto final de mi curva tiene un par ordenado que lo describe como x en t sub 1 y en t sub 1. Y es obvio que en donde empieza tendrá un par ordenado que será x en t sub 0 y en t sub 0, como par ordenado. Yo creo que se entiende, ¿no es cierto? Y que cuando variamos t desde t sub 0 a t sub 1, es como que la función vectorial le va apuntando al punto de la curva
indicando como si fuese un dedo mágico el recorrido que estamos haciendo para ir desde el inicio hasta el final de la curva. ¿Hasta ahí se ha entendido esto o no? Sí, profe. Bien. Probablemente con Luciano ya lo han visto a esto, pero se los reitero nuevamente. Si nosotros estamos en un lugar genérico T, es porque tenemos una R de T como la que tengo escrita. Pero si luego estamos en un lugar genérico un poco más grande, significa que estaríamos en un cierto T más un cierto delta de T. Eso a mí me va a producir una posición X en un cierto T más un delta de T, coma y T más un cierto delta de T. Concretamente es eso lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar con un poco más de detalle acá, por una cuestión así, llamémosle didáctica. Entonces, voy a pensar que estoy en un R de T, y luego estoy en un cierto R de T más un cierto delta de T, y la curva pasó de este estado a este estado, de acá hasta acá. ¿Se entendió eso, no es cierto? Sí, la curva. Es como que amplifiqué mi representación gráfica para decir que estoy graficando dos estados dados de la función vectorial y los puntos intermedios de la curva que se describe, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos R en T más delta de T vector menos R en T vector, noten ustedes de que esa diferencia de vectores me produce a mí un vector que no es otra cosa que esto que tengo dibujado acá en amarillo. Y ese vector que tengo dibujado en amarillo básicamente tiene un nombre que no es otra cosa que es un delta de R, formalmente correspondiente al incremento delta de T que tuvo la variable. Hasta ahí estuvo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros planteamos formalmente la problemática del límite cuando delta de T tiende a 0, de delta de R sobre delta de T, noten ustedes acá que en el numerador de esta expresión tengo una entidad vectorial, mientras que en el denominador tengo una entidad escalar. Y que cuando esto tiende a 0, si es que es factible, me voy a topar con que si es que existe ese límite va a describir a una entidad vectorial que se va a llamar R' de T, y R' de T va a tener la propiedad de ser tangente, una nueva función vectorial que tiene la propiedad de ser tangente a la curva C correspondiente al parámetro T, como la dibujé acá. ¿Se entiende o no se entiende hasta allí? ¿Sí? Esa es la propiedad que estoy enunciando. Y si me interesa a mí describir al vector que es tangente pero unitario a la curva, lo único que yo tendría que hacer es tomar el vector tangente descrito hasta hace un ratito como R' de T y dividirlo por su norma. Entonces, al tomar una entidad vectorial y dividirla por su norma, me estoy encontrando con una nueva entidad vectorial que obviamente tiene la propiedad de tener su norma para cualquier ubicación igual a 1. Por lo tanto, el vector tangente unitario se describe mediante una naturaleza de este tipo, ¿no es cierto? ¿Se entendió hasta ahí o no se entendió hasta ahí? ¿Está bien? Bueno, basándome en estas circunstancias, noten ustedes que vuelvo nuevamente a mi campo vectorial F, que depende de la variable X y de la variable Y, y mi campo F tendrá, así como les mostré en los ejemplos anteriores que les di de la clase pasada, fíjense que tiene una componente 1 y una componente 2. Tiene una componente 1 y una componente 2. Bueno, esos fueron los ejemplos anteriores. Yo ahora simplemente me limito a decir que tengo
un campo vectorial que evidentemente tiene dos componentes, una componente f sub 1, que depende de la variable x y de la variable y, y una componente f sub 2, que depende de la variable x y de la variable y. Y no me interesa estrictamente cuál es la forma analítica, simplemente digo, existen dos componentes, ¿está bien? Entonces, dentro de la, llamémosle, zona del dominio que estoy considerando de este campo de vectores, tengo, dije yo, una curva C descrita por una determinada función vectorial. Obviamente, esa función vectorial es la que yo enuncié hace un ratito como la que está descrita por la forma x de t y de t con la variación de t que va desde un cierto t sub 0 hasta un cierto t sub 1, implicando eso de que la curva está siendo descrita mediante la flecha que yo estoy indicando desde un punto de arranque hasta un punto de finalización, gracias a la forma en que he variado t. Hasta allí, ¿me han entendido? Sí, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Fíjense, Sí. les doy a modo de ejemplo nada más. Me salgo de nuevo y hago una especie de paréntesis. Imagínense que yo tengo una curva r de t igual a, por ejemplo, a por el coseno de t, primer componente, a seno de t, segunda componente, y digo que el primer valor de t es 0 y el último valor de t es pi sobre 4. ¿Sí? Digo eso. Entonces, si yo, obviamente estoy indicando acá que a es un número real positivo, ¿no es cierto? A es mayor que 0. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo yo acá es que para la forma en que estoy describiendo la parametrización de mi curva, estoy indicando en el eje, en el plano XY, perdón, que mi curva tiene una distancia A al origen, y que el primer punto de la curva es el punto correspondiente a t igual a 0, y que el último punto de la curva es el correspondiente a t igual a pi sobre 4, y estoy haciendo, llamémosle así, uso de la representación formal del problema de la forma polar de los pares ordenados que pertenecen a la curva en términos de indicar un argumento t. ¿Y qué estoy diciendo yo? Que la curva está siendo descrita en el sentido que marqué en mi flecha, ¿no es cierto? Por la forma en que enuncio la variación de t. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Quedó claro eso o no? Sí, profe. Bien. Bueno, estoy haciendo referencia a esto. Voy a borrar acá para no ensuciar demasiado esto y vuelvo nuevamente a mi problemática. Y termino por decirles, miren, tengo un campo escalar que tiene dos componentes y dentro del dominio de ese campo escalar tengo una curva C dada por una determinada función vectorial. Bueno, fíjense que si lo quiero representar al campo escalar, y bueno, al campo vectorial F, en este punto el campo vectorial F, qué sé yo, podrá ser una entidad vectorial que la puedo representar de esta manera. En este punto la entidad vectorial, qué sé yo, estará representada de esta manera, en este punto estará representada de esta manera, en este punto estará representada de esta manera. ¿Qué sé yo cuál será la manera en que está representada punto a punto? Porque obviamente desconozco la forma analítica en la que he definido el campo F, ¿no es cierto? Pero me entienden ustedes de que el campo está definido en una zona muy grande del plano XY, pero únicamente me refiero al campo F sobre la curva C. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces yo voy a hacer una definición. Voy a definir la integral de línea
integral curvilínea, circulación del campo sobre C, y les estoy dando de alguna manera nombres que indican el mismo significado, ¿no es cierto? O sea que así se lo van a encontrar en los textos. Obviamente la integración, en términos simbólicos, siempre tiene el mismo símbolo, se hará sobre la curva C. Pero la integración sobre la curva C se entenderá como la que produce el producto escalar de f por el vector tangente unitario a la curva sobre cada elemento de la curva. ¿Está bien? Entonces, voy a borrar esto que tengo acá de nuevo para dibujarlo con un poco más de detalle. Voy a indicar mi curva C, recorrida en un determinado sentido, empezando y terminando por algún lugar. Mi curva se llama C. Eso significa de que C está dado por una determinada función vectorial, y el producto escalar de mi campo de vectores por el vector tangente unitario en cada uno de los puntos de la curva. ¿Qué es esto que tengo yo acá marcado entre paréntesis? ¿Qué es esto, operacionalmente hablando? ¿Qué les parece? El producto escalar de dos vectores, ¿qué les da como resultado si lo miro en el criollo básico de la geometría analítica? Un escalar. Sí, señor. Ahora, si yo tengo una función vectorial y la multiplico por otra función vectorial que describe un vector que es tangente unitario, ¿qué me va a dar esto que está acá? ¿Un perpendicular? ¿No? ¿Me va a dar a mí un campo escalar o no? Mirá, si vos tenés que f tiene dos componentes, f1 y f2, y vos tenés que el vector tangente unitario, que ya hemos explicado qué significa, tiene dos componentes, una componente que es x' y otra componente que es y' dividido x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. Si se me ocurre hacer el producto escalar entre estas dos cosas, ¿qué me va a dar a mí el producto escalar entre estas dos cosas? Obviamente me va a dar la sumatoria de las multiplicaciones de las componentes del mismo nombre, diría el álgebra básico de los vectores, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a dar? F sub 1 por x' dividido x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, más F sub 2 por y' sobre x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada. ¿Me da eso o no me da eso el producto escalar? Sí, sí. ¿Y esto qué es? ¿Es o no es esto un campo escalar? ¿Puede ser o no? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, la integración de un campo escalar sobre una curva no involucraba dividir a la curva en un montón de pedacitos como inicio del proceso
del cálculo integral? Y en un pedacito genérico, yo tendré un punto interior a ese pedacito genérico, tomo este, por ejemplo, y acá tendré yo la entidad vectorial F, y tendré yo la entidad vectorial vector tangente unitario. Perdón. Profe, disculpe, capaz que brutalidad, pero no estoy cayendo por qué me dice que es un campo escalar eso. Y te hago una pregunta. No sé, no, se me bloqueó el... F ¿no es una entidad vectorial que tiene dos componentes? Sí, T ¿no es una entidad vectorial que tiene dos componentes? sí. Y si yo hago el producto escalar entre esas dos entidades vectoriales, ¿las entidades vectoriales desaparecen o no desaparecen? Sí, me da... Ah, claro, porque da un escalar. Estamos de R2 a un... ¿Está? ¿Sí o no? Sí, 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 está, profe. No, se me bloqueó, ¿qué le pasa? No, está bien, no hay ningún problema, pero es correcto que vos preguntes. De hecho, fíjate que el producto escalar de F por el vector tangente unitario no es otra cosa que una aplicación que en principio va de un conjunto A que está incluido en la curva C a un conjunto B que está incluido en los reales, ¿o no? ¿Es así o no es así? Sí, está, profe, está entendidísimo. Perfecto. Bien, entonces, yo tengo acá la integración de un campo escalar sobre una curva, y la integración de un campo escalar sobre la curva tiene su análisis primigenio en una división de la curva en partes. ¿Y qué me va a decir a mí esto? Que esto va a ser igual al límite de una sumatoria del valor que toma el producto escalar en un punto interior, F por T sub U, multiplicado por la longitud delta de L de ese pequeño segmento, cuando el número de partes tiende a hacerse cada vez más grande, ¿o no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces acá viene el pequeño detalle, nuevamente, que se condice con la situación, de que el elemento de parte se va a relacionar con la curva definida paramétricamente como un x' cuadrado más un y' cuadrado raíz cuadrada por el diferencial de t. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ese detalle? ¿Sí? Entonces, alguien diría las cosas de esta manera: que la integral sobre la curva C del producto escalar así descrito, yo puedo escribirlo. Fíjense que acá tengo un producto escalar. ¿Y esto que está acá qué es? Esto que está acá es un escalar, ¿no es cierto? Lo voy a escribir de esta manera. A ver, lo voy a rememorar. El producto escalar del vector A por el vector B por una constante C no es igual al producto escalar del vector A por C por el vector B. ¿Sí? ¿O no? ¿Se me quedaron perdidos? Sí, profe, sí es. Es.
Bueno, entonces yo voy a describirlo de esta manera, por una cuestión de comodidad nada más. Df por, y le voy a nombrar como entidad vectorial. ¿Y qué estoy diciendo acá? Que T sub U dl es igual a dl vector. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? Y esto que está acá es lo que se describe como circulación del campo F sobre la curva C. Bueno, y como hace un ratito dije, esto será igual a la integración de, obviamente, f sub 1, f sub 2, producto escalar. Voy a escribirlo como corresponde. X' de t, coma, y prima de t, sobre x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada. Cierro mi producto escalar y escribo acá el dl, pero el dl se relaciona con el delta t, con el dt, por x' cuadrado más y' cuadrado, raíz cuadrada, dt. Y todo esto será cierto entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1. Y como este factor que está acá es un factor escalar, este factor escalar se puede cancelar con este factor escalar que está acá, y esto se va a reescribir como la integración entre un cierto t sub 0 y un t sub 1 de f sub 1, que depende de un cierto x de t y de t, por supuesto, coma f sub 2, que depende de un cierto x de t y de t, porque estoy sobre la curva, por, cierro mi paréntesis, por, y acá voy a escribir x' de t, coma, y' de t, cierro mi otro gran paréntesis, escribo dt acá, y esto es igual, ejecuto mi producto escalar, y esto será igual a la integración entre t sub 0 y t sub 1 de f sub 1 por x' más f sub 2 por y' de t, y esto que está acá, de t dije, será igual a la integración entre t sub 0 y t sub 1 de f sub 1 por x' de t más f sub 2 por y' de t. Y esto que está acá no es otra cosa que dx, y esto que está acá no es otra cosa que dy. Por lo tanto, esto no es otra cosa que la integral entre t sub 0 y t sub 1 de f sub 1 de x más un f sub 2 de y. En una notación un poco mucho más simplificada de todo este lío. Y vuelvo a escribir acá mi concepto inicial. Fíjense a dónde desempatamos con todo esto, ¿no? ¿Entendieron lo que dije? Me voy a un ejemplo que los va a retrotraer a la física. El ejemplo al cual hago referencia es lo siguiente. Es el siguiente. Voy a tomar un campo de vectores F que tiene dos componentes, una componente F sub 1 y una componente F sub 2, pero con la característica de que F sub 1 es una constante y F sub 2 es otra constante, obviamente para todo xy.
Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el dominio de este campo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el dominio de este campo? ¿En dónde está definido este campo? ¿Cuál es el conjunto de definición de este campo? Y serían los reales, los R2, vamos a decir. Todo R2, y fíjate que estoy hablando de un pobre y miserable campo constante, ¿no es cierto? O sea que estoy diciendo de que F, que depende de X y de Y, tiene dos componentes, una F sub 1, que depende de X y de Y, pero que es constante, ¿no es cierto? Y una componente F sub 2, que depende de X y de Y, que es constante. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Es como que esto fuese K1, K2, donde K1 y K2 son constantes reales, cualesquiera. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, yo voy a tomar dentro del dominio de este campo de vectores una curva. Voy a tomar una curva muy particular. Muy fácil mi curva, ¿no? Fíjense que la curva empieza en el par 0, 0 y termina en el par D0, donde obviamente D es un entero, un real cualquiera mayor que positivo, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, es evidente por mi gráfico, ¿no? Ni siquiera hace falta aclararlo. Pero ¿se dan cuenta cuál es la curva C que yo he considerado? Mi curva C es esta. Y mi curva me interesa que sea recorrida en este sentido. Si yo tengo que representar el campo sobre cada uno de los puntos de la curva, ¿cómo lo representaría? Por ejemplo, en este punto, ¿cuánto vale el campo allí? Una componente horizontal que vale K1 y una componente vertical que vale K2, que en términos didácticos me la imagino como que es así. ¿Sí? ¿Cuánto diablo vale el campo en el final? Y vale la misma flecha, pero obviamente trasladada hacia ese lugar, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el campo en el arranque? Y la misma flecha, solamente que vale así. Obviamente, ¿cuánto vale mi campo en este lugar? Y en este lugar vale esto. ¿Y cuánto vale mi campo en este lugar? Y mi campo vale esto. Pero, como yo dije que me interesa trabajar sobre una curva C dada, no me interesa el resto del lugar, y me interesa únicamente qué es lo que pasa sobre la curva C, nada más. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, la curva C la podemos describir paramétricamente como una cierta X igual a una cierta X de t, coma, y igual a una cierta Y de t. ¿Está bien? ¿Cómo sería mi X de t para la curva C? Que es la celestita que marqué allí.
X igual a T. Exacto. ¿Y la variación de T? Entre 0 y D. Exacto. ¿Y la parametrización de I de T? Igual a 0. Sí, sí. Digamos que más fácil que robarle un chupetín a una criatura de 2 años. Imposible, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? O sea que lo que nosotros estamos diciendo es que nuestra función vectorial R de T no es otra cosa que la simple y miserable situación de tener una cierta X de T y de T que ajusta a la naturaleza, vamos a llamarla así, T, 0. R' de T como entidad vectorial, ¿cuánto es? La derivada de la primer componente respecto de T, ¿cuánto es? 1. La derivada de la segunda componente respecto de T, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto vale la norma de R de T para todo T? Uno. El vector tangente unitario a la curva, ¿qué forma tiene? ¿O no? Sí, profe. 1,0, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no se entiende? O sea que el vector tangente unitario, si lo miro gráficamente, es este, en un punto dado de la curva, cualquiera. Y así para cada uno de los puntos de la curva. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces, la circulación sobre C del campo F, dl, como así había escrito yo hoy, que es lo mismo que escribir la circulación sobre C del campo F por el vector tangente unitario, dl, que es lo mismo que escribir K1, K2 por 1, 0. Acuérdense que acá abajo está escrito 1 al cuadrado más 0 al cuadrado raíz cuadrada, ¿no es cierto? Acuérdense de ese detalle, ¿no? Que no tiene sentido que lo escriba en este momento, ¿no? dl sobre C. Y esto, referido a la variación de T, es exactamente lo mismo que escriba la integración entre 0 y D. ¿De quién? De K1, K2. Escribo 1, 0. Y acuérdense que acá me voy a encontrar con x' cuadrado más y' cuadrado raíz cuadrada, que vuelve a valer 1, ¿no es cierto? De T. ¿Sí? Y esto que está acá es lo mismo que calcule la integración entre 0 y D de K1 por 1 más K2 por 0, si lo quieren escribirlo de esta manera, de T, y esto es igual a la integración entre 0 y D de K1 por 1 de T, y esto no es otra cosa que es K1 por D. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué es K1? K1 es la componente horizontal del campo, ¿no es cierto? Y K2 es la componente vertical.
como mi campo es constante, de alguna manera, y como este argumento θ es una constante para mi campo, entonces esto no es otra cosa que la norma del campo multiplicado por el coseno de θ por d. Si yo ahora les digo que mi campo vectorial representaba un campo de fuerzas, este que acabo de hacer, representa un campo de fuerzas. No estoy diciendo yo que estoy trasladando un objeto desde un inicio hasta un final, una distancia d, de modo tal de que la fuerza F siempre es constante, y esto es equivalente al señor que tironea del carrito desde acá hasta acá, sin alterar su brazo, manteniendo un ángulo θ constante. Y ustedes dicen de que la cantidad de energía W que se pone en juego acá es igual a la componente de la fuerza según la trayectoria. Multiplicado por la distancia D descripta en la trayectoria. ¿No decían eso ustedes en física? ¿O no? Sí, profe. Muy bueno. Bueno, Kid acá le quedó. acabamos de resolver el viejo y tradicional problema de física que indica cuánta energía se pone en juego cuando es movido un objeto una distancia d en un campo de fuerzas constante. Ahora, como el que acabo de enunciar, pero la realidad de la milanesa es de que yo puedo pensar que mi campo de fuerzas no es constante, es variable, y el objeto se mueve a través de una curva. Entonces, en principio, diríamos así, que si F representa un campo de fuerzas, la cantidad de energía que se pone en juego para mover un objeto sobre la curva C, desde un inicio hasta un final, no va a ser otra cosa que el cálculo integral indicado de esta manera. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, si mi F no representa un campo de fuerzas y representa cualquier otra cosa, simplemente será la circulación del campo de vectores sobre una curva C cualquiera, que tiene un significado netamente abstracto. ¿Está bien? ¿Se ha entendido esto o no? Les doy otro Sí, ejemplo. profe. Si nosotros miramos nuestro mundo en forma bidimensional, nuestro campo gravitatorio, que es la fuerza que recibe un objeto cualquiera, decimos nosotros que en términos de un modelo es un vector constante, ¿sí? Si m es la masa del objeto, esa fuerza es una constante que la describimos en términos de norma como m por g. ¿Sí o no? ¿Se entiende? O sea que en principio
yo podría decir que bajo ciertas condiciones tengo un campo de fuerzas F que si le atribuyo un signo negativo hacia abajo, sería simplemente menos M por G como primer componente, y su segunda componente sería siempre, perdón. Su primer componente sería siempre nula y su segunda componente sería siempre M por G. ¿No es cierto? ¿Se entiende esto o no? Sí, profe. Vamos a suponer que nosotros procuramos mover el objeto sobre un contorno determinado o una curva determinada. Por ejemplo, una curva del tipo parabólico de esta naturaleza. ¿Sí? Y digo que la forma parabólica es, descriptivamente hablando en el plano XY, algo que ofrece una naturaleza de la forma 1 más 2 por X al cuadrado. ¿Está bien? Y que acá estoy en el par ordenado 0, 1, y por acá estoy en el par ordenado, qué sé yo, ponele vos 1, 3. ¿Está bien? Entonces digo que la forma paramétrica de R de t, la forma vectorial, perdón, de R de t, sería una forma vectorial que podría ser muy bien descrita como algo que es de la forma x de t, coma, y de t. Donde x de t, ¿cómo será? ¿No la puedo llamar t? Y que y de t es igual a 1 más 2t cuadrado. Con solo variar desde 0 hasta 1t. ¿Puede ser o no? Profe, ¿y ahí el x de t es igual a t, usted determina Y sí, porque o cómo podemos calcularlo? por conveniencia yo me doy cuenta que si mi curva parabólica es en términos de x y y de la forma 1 más 2x al cuadrado, yo muy bien puedo decir que x es igual a t y que y vale lo que vale 1 más 2 por x al cuadrado, 1 más 2 por t cuadrado, ¿o no? Ok. Es una manera. Puedo denunciarlo de muchas maneras, pero como empecé a acostumbrarlos a ustedes con una explicación de llamar t a la variable que describe al problema de la curva, entonces decido describirla de esa manera. ¿Puede ser o no? Sí, profe. Entonces, fíjense que R' de t va a ser igual a x' de t y prima de t, y esto, obviamente, para nuestro problema será 1, 4t, ¿no es cierto? Y la norma de R' de t es igual a 1 más 16t cuadrado raíz cuadrada. Y el vector tangente unitario será 1, 4t dividido 1 más 16t cuadrado raíz cuadrada en sus dos componentes, y ese vector tangente unitario será el que
acabo de representar acá como un caso emblemático o característico en un punto dado de la curva. ¿Está bien? Entonces, me interesa a mí calcular la circulación de este campo de vectores sobre la curva C y, como dije hace un ratito, F tiene dos componentes que son constantes, en donde una es 0 y la otra es menos una constante que es M por G, el producto M por G, y acá tengo yo mi curva 1,4T. Vamos a escribirlo un poco más separado. Sobre 1 más 16t cuadrado, raíz cuadrada, cierro mi corchete, y esto que está acá es dl. Y esto será lo mismo que la integración para la variación del parámetro 3 entre 0 y 1, del producto escalar 0 menos m por g por 1, 4 veces t, sobre 1 más 16t cuadrado, raíz cuadrada. Cierro mi gran corchete. Y la relación que hay entre el dl y el dt afecta del x' cuadrado más y' cuadrado. Y x' cuadrado es 1, e y' cuadrado es 16t cuadrado raíz cuadrada diferencial t. Con lo cual, ya había visto que esto es simplificable ampliamente. Y esto es igual a la integración entre 0 y 1, y ejecuto el producto escalar, y me queda 0 por 1, 0, menos m por g, 4t, diferencial t. Y esto es igual a menos m por g por 4, mg por 4, como está escrito acá, multiplicado por t entre 1 y 0. Y esto es 1 menos 0 por t cuadrado, perdón, t al cuadrado sobre 2. Vamos a escribirlo así. Y esto que está acá es menos mg por 4 por 1 medio. Y esto que está acá será menos m por g por 2. ¿Se entiende o no se entiende esto, sí? Pero yo hago una pregunta. ¿Qué es el número 2? ¿No es la altura neta que subió el cuerpo a través del campo de fuerzas gravitación? ¿Se entendió o no se entendió eso? Sí, profe. Y ahí tiene más sentido porque lo escribió al final al 2 y no como solemos escribirlo adelante de m por. Como quieras verlo. Pero en definitiva, lo que nosotros hicimos fue incorporar energía al objeto, y luego, si lo soltamos al objeto, esa energía va a ser devuelta. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Fíjense que si yo quisiera devolver el objeto
a través del camino de vuelta, devolver el objeto a través del camino de vuelta, yo tendría que describir claramente a la curva, pero la curva debería ser descrita en el sentido opuesto. Una vez que llegué allá arriba, mi curva debería ser descrita en el sentido opuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Yo ahora fui por mi curva, desde acá hasta acá arriba. Luego yo vuelvo en el sentido opuesto, según lo marqué con el celeste allí. Yo pregunto, ¿cómo quedaría descrita la curva? ¿Con la misma función vectorial o no? La respuesta es sí, porque con el único detalle es que mi primer valor tendrá que ser 1 y mi último valor debe ser 0, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo acá digo lo siguiente. La integración sobre la curva C en el sentido así del campo F de L fue lo que calculamos nosotros hace un ratito. Ahora, cuando calculemos la integración sobre la misma curva C, pero en el sentido invertido del mismo campo F de L, mi problema involucrará la integración entre 1 y 0 para describir lo mismo, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Sí. Y esto me daría a mí como resultado lo mismo, pero con el signo positivo. ¿Se entiende lo que dije o no? Entonces yo acá estaría viendo de que cuando me voy para arriba estoy gastando una determinada cantidad de energía y que cuando lo suelto, esa cantidad de energía se me es liberada devolviéndoseme. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Vamos a suponer de que nuestra idea era ascender de esta manera y luego descender de esta manera. Entonces, mi curva C es la curva C que se constituye en la unión de la C hacia arriba con la C hacia abajo. Y esto hubiese sido como resultado la integración de la curva sobre la curva C que sube más la integración sobre la curva C que baja. Y esto hubiese sido igual a menos mg por 2 más mg por 2, y esto hubiese sido igual a 0. ¿A qué conclusión llegamos nosotros? Que la cantidad de energía que se invierte para subir y para bajar a través de esta curva es nula. No siempre pasa. Al principio gasto, pero a la vuelta me lo devuelve. ¿Se entiende? Y esto únicamente va a pasar cuando el campo F sea conservativo. Claro, eso le iba a decir que si hay una fuerza Si hay rozamiento, no. que se opone, claro. Bueno, Ahí no sería la misma energía. acabo de dar una idea un poco intuitiva del problema de los campos conservativos y no conservativos, que la clase que viene lo voy a retomar a esto con un poco más de detalle. Fin. ¿Le gustó o no le gustó? De 10, profe. Bueno, profe. bueno, listo. Hermosos temas para rendir un examen, ¿no es cierto?
Ya viene agregando. Profe, decídase porque nos viene agregando temas hace como 5 clases. Si hay maldad, dejen que quede oculta la maldad. Sobran los temas, profe. Sobran ustedes. Bueno, gente, dentro de un rato calculo que se ven con Luciano y le voy a pedir a Luciano que les tire ejemplos de campos escalares campos vectoriales en R a la 2 y calculen integrales curvilíneas sin que tengan un fundamento, o sea todo en abstracto, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que practiquen un poco. Entonces van a ver cómo parametrizar una curva, cómo hacerla circular a la curva en un sentido o en el otro sentido y viceversa, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Listo. Bien. Bueno, gente, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao. Quedó todo grabado. Luego, Esto puedo borrar la pizarra, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, o sea, yo grabé todo, no sé si los compañeros le Listo, pidieron listo. que le... Ya se terminó ya. Nos Chao. vemos. Chao.